Nuestro Dios es un Dios que insiste en perdonar. Nuestro Dios es un Dios que insiste en perdonar. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Desafortunadamente, esa es una verdad que choca con otra realidad, y es que el ser humano insiste en pecar, en no arrepentirse. Entonces muchas veces, por más que él insista en perdonar, o precisamente por eso es que insiste, porque aunque él ya ofrece su perdón, nosotros no vamos a disfrutarlo en la medida en que no busquemos a Dios, no haya arrepentimiento, no haya ese abandono del pecado. Nuestro Dios insiste en perdonar, y vamos a hablar de ese tema enfocados en Apocalipsis. En esta mañana vamos a mirar Apocalipsis, como lo dice aquí, Apocalipsis y la fórmula 7. No es por darle un título sugestivo, llamativo, impactante. No, lo que pasa es que el libro de Apocalipsis es un libro con una literatura muy particular, que lo diferencia del resto de la escritura, ¿no? No es lo mismo estudiar, como hicimos hace 8 días, los evangelios sinópticos, que, como decíamos, son libros de una literatura narrativa, donde se cuentan historias, donde se afirman cosas, y que cuando leemos esos libros narrativos podemos en su gran mayoría entenderlos de manera literal, porque el autor está contando un testimonio de cosas que vio, que vivió, son cosas reales, ¿cierto? Cuando dice, por ejemplo, que en el monte habían 5,000 hombres, pues obviamente que puede ser que no se trate de una afirmación 100% matemática, pero sí está utilizando el número 5,000 de forma literal. No así con Apocalipsis, que utiliza una literatura, como su nombre lo lleva puesto, literatura apocalíptica. Cuando usted lee la palabra Apocalipsis, usted está leyendo en griego, porque esa palabra traducida al español significa revelación. El Apocalipsis, esa palabra implica cosas que están escondidas como detrás de un velo y que de alguna forma están siendo reveladas. Se está corriendo el velo para que tú puedas ver ese misterio que está detrás del velo. Así que en este tipo de literatura encontramos una cantidad de cosas un poquito como escondidas también, como extrañas, símbolos que ya no podemos entenderlos de manera literal, o por lo menos no todos. Uno tiene que mirar cada texto si está diciendo en forma simbólica o literal las cosas, pero la literatura como tal es en sí misma es un poquito digamos escondida. Cuando vemos cómo comienza el libro de Apocalipsis, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí está argumentando, ahí no hay ninguna simbología, ahí no ha empezado a ver la visión Juan. Entonces está presentando Juan su libro y está afirmando de manera categórica y con una argumentación qué es lo que Dios le dio. Pero cuando ya entra a ver las visiones que el ángel le lleva a ver, empieza a encontrar una cantidad de cosas extrañas y símbolos que ya dejan de ser literales. Entonces, con ese cuidado nos vamos a acercar al libro de Apocalipsis, y por eso estoy echando mano de la fórmula 7, porque es que Apocalipsis hace uso de la fórmula 7. Y por supuesto, como siendo literatura apocalíptica, los números tienen su simbología. Entonces no necesariamente es así, literalmente un 7, un 12, un 144,000, como aparecen esos números, sino que tienen algún significado. Y uno de los más usados es el 7, que tiene que ver con perfección en la Biblia, el resto de la escritura, con algo completo. Por ejemplo, cuando Dios creó, hizo todo lo que hizo ¿en cuántos días? En 7.
incluyendo el de descanso, ¿cierto? 6 días creando y el séptimo descansó. Entonces el relato de la creación, la perfección de la creación está en esa fórmula 7. En otro tipo de literatura seguramente sí, pero de ahí en la aplicación o el uso del número 7. Y aquí en Apocalipsis encontramos en varias ocasiones el número 7, y quiero que miremos un poquito esta fórmula que utiliza Apocalipsis, el apóstol Juan, al escribir. Para eso entonces vamos a comenzar mirando el tema de los 7 sellos. 7 sellos que menciona el Apocalipsis. Y este relato o esta fórmula la encontramos en los capítulos 5 y 6. Capítulos 5 y 6. Y les voy a invitar a que leamos este primer capítulo de una manera de corrido. Hay ciertos textos que cuando son un poquito largos es mejor leerlos de corrido, sin preguntar muchas cosas, porque eso es como, y más cuando este tipo de literatura es tan interesante, eso es como cuando usted ve una película. Yo no sé si usted ha visto películas de misterio, de como que a veces son difíciles de entender, que uno la ve una vez y la entiende, pero cuando la ve la segunda vez dice, ya sé por qué era que el tipo estaba ahí escondido, ¿cierto? Como que empiezan a encontrar cosas nuevas. Entonces no es que no lo haya entendido la primera vez, pero como que arrojan cosas nuevas. Entonces es mejor ver la película de chorro, como decimos nosotros, y luego nos detenemos a algunos detallitos. Y para eso miremos el primer capítulo o el capítulo 5 de estos dos, que dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero: sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué tal esa película? ¿Quién es el protagonista de esta película? Si usted la vio bien. Jesucristo. A ver, ¿dónde dice Jesucristo? Ya están interpretando.
Cordero, ¿cierto? El Cordero. Ah, pero usted sabe quién es el Cordero. ¿Cómo sabe usted que es Jesús? Pero por el texto, ¿dónde le da la pista de que es Jesús? Sí, eso es un salmo muy bonito. Pero ¿dónde dice Jesús? ¿Cómo? El Cordero que fue inmolado y por su sangre, ¿cierto? Está hablando de la sangre que nos trajo beneficio, ¿cierto? Así que es claro que se refiere al Cordero. Y ese Cordero es el único digno de abrir estos 7 sellos. Ahora, me llama la atención que cuando hablamos de Jesús, aquí de manera apocalíptica, ya lo hemos visto de manera narrativa en los evangelios, es precisamente el autor de la reconciliación. Es el autor, él vino a reconciliarnos con Dios, como dice, en Cristo estaba Dios reconciliando consigo mismo al mundo. O sea, la tarea de Jesucristo, ¿cuál era? Reconciliarnos con Dios. Algunos creen que la tarea de Jesús era morir. No vino a morir, no, él vino a reconciliarnos con Dios, sabiendo que le iba a costar la vida, eso sí. Pero la tarea de él era reconciliarnos. Pero ahora que estamos hablando de que el tiempo de la reconciliación tiene un límite, ¿quién es el protagonista? ¿Y quién es el que le va a poner ese límite? El mismo Cordero que fue inmolado para reconciliarnos con Dios, ahora se nos presenta aquí en Apocalipsis en una forma diferente. Y lo primero que hace es tomar ese libro que nadie tenía derecho ni siquiera a mirarlo, y él empieza a abrir sus sellos. Es el único digno de desatar esos sellos. Pero ahí viene entonces esta primera fórmula 7, los 7 sellos que aparecen aquí y que empiezan a ser abiertos. Y cada vez que se abre uno de estos sellos, algo sucede en el mundo. Esos sellos no vamos a mirarlos porque cada uno tiene una cantidad de cosas que si nos metemos en ellas nos vamos a quedar aquí todo el fin de año. Pero quiero invitarles a que miremos el capítulo 6. En el versículo 12 dice así: miré cuando abrió ¿el qué? Sexto. Saltamos al sexto de una vez. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un ¿qué? Gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. ¿Está viendo la película? ¿Qué se imagina? ¿Cómo? Un eclipse. ¿Usted ha visto un eclipse donde la luna se pone roja? Bueno, ahí no dice eso, ¿no? Pero es lo que se viene a la mente porque es lo que hemos visto nosotros. ¿Y saben lo que es un terremoto? Entonces son símbolos, pero muy conocidos por nosotros, ¿cierto? Y dice, versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. ¿Ha visto cuando las estrellas caen sobre la tierra? ¿Ha visto? No, porque eso nunca ha pasado. Entonces ahí sí hay algo nuevo para nosotros. ¿Qué será eso? Dice que las estrellas cayeron sobre la tierra como la higuera hace caer los higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino cuando se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Cataclismo. ¿Cuántos sellos van? 6. 6 sellos. No los leímos todos, pero este es el clímax. Desastre tras desastre tras desastre. Y llegamos al 6º sello. Y tengan en cuenta eso. Son 7, pero vamos en el 6º. Y miren lo que sucede. Vamos a mirar estos versículos 15 y 16, o 15 al 17, dice: después del 6º sello y de todo este desastre, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes,
los poderosos y todo siervo y todo libre, ¿qué? Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Cuando usted lee eso de que se escondieron de la presencia del que está sentado en el trono, ¿no le viene a su mente otra imagen? ¿No le hace una regresión a eso? ¿A dónde lo traslada? Al huerto de Edén. Cuando Adán y Eva, hechos perfectos, tomaron la decisión de desobedecer a Dios, se apartaron de sus mandamientos y escucharon la voz de Él en el huerto, ¿qué hicieron? Se escondieron detrás del árbol más gordo. Me parece que aquí hay una tendencia que nos muestra del ser humano: esconderse de Dios. La reacción que encontramos aquí es la de esconderse de Dios. Se escondieron al igual que Adán y Eva. Y tenían miedo de ver al que está sentado en el trono. ¿Por qué? Porque hay algo que acusa. ¡Qué miedo encontrarse con Dios!, dicen estos hombres. ¿Y quiénes eran? Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes. ¿De quién está hablando? De los poderosos. Sin embargo, termina diciendo: y todo siervo y todo libre, es decir, todos los seres humanos. Escondernos, porque se está manifestando la ira de Dios. ¿Saben esta fórmula? Estas fórmulas me hacen recordar una actitud muy humana, muy paternal nuestra con nuestros hijos pequeños. Cuando les decimos que hagan algo, decimos: a la 1, a las 2, a las 2:30, y tratamos como retener un poquito, pero a las 3. Pues saben, Dios es nuestro Padre, y como Él es más bondadoso que nosotros, cuenta hasta 7. Cuenta hasta 7. Y aquí en el 6, su criatura salió a correr a esconderse. Prefiere esconderse de Dios que de verle cara a cara. ¿Por qué? Porque hay algo que le acusa. Su conciencia no está tranquila. Y en lugar de buscarle y pedirle perdón, lo que hace es esconderse, lo mismo que Adán. Tal vez Adán hubiera podido, al escuchar la voz de Dios en el huerto, salir a su encuentro con la cabeza agachada y decir: perdóname, Señor, que hice lo que tú me dijiste que no hiciera. No, el pecado, como dice mi mamá, es cobarde. Sin embargo, hay algo aquí interesante, y es que esta reacción del ser humano la encontramos apenas en el sello número 6. ¿Y dónde está el 7? ¿Y vamos en qué versículo? 6:17, ¿cierto? ¿Qué sigue después de eso? ¿Qué pasó? Cambio de tema. Se queda uno pensando: bueno, ¿y qué pasó con el 7º? Cambio de tema. Y viene a aparecer en el 8, vamos a ver. Pero ya resulta que en el 8 dice: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Entonces resulta que se introduce una nueva fórmula, que son las 7 trompetas. Es decir, que llega hasta 6,
la reacción del ser humano es esconderse de Dios e introduce un nuevo conteo. Volvemos a empezar. Vamos a hacer otra vez. ¿Ven por qué digo que Dios es un Dios que insiste en perdonar? Cuenta hasta 7 y se vuelve a comenzar. Y vuelve a empezar una nueva fórmula. Dice el capítulo 8, vamos a leerlo. Versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Bueno, y empieza la misma cosa. Cada trompeta que suena, pasa algo en la tierra. Un desastre. Algo pasa. Incluso, desde el 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. Y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay! ¡ay! ¡ay, ay, 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 ay! ¡Ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles! Es decir, que ¿cuántos iban? 4. Y en 4 manda un ángel diciendo: ¡ay! ¡Qué lento!, ¿no? Dios, para castigar, da espera y espera y espera y vuelve a empezar a contar. Capítulo 9, versículo 12. Miren lo que dice: el primer ay pasó. ¿No estábamos en trompetas? Para las trompetas y empieza a contar los ayayay. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta. Versículo 14. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Les suena ese río? ¿Dónde está? Génesis, ¿cierto? Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Días contados. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice Juan. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. ¿Cuántas trompetas van? 6. ¿Te acuerdas de que el versículo 13 dice: y el sexto ángel tocó la trompeta? Ya vamos en 6. Y aquí entonces podemos ver una vez más la reacción del ser humano. Versículo 20 dice: y los otros hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Sexta trompeta, y ahora el autor introduce una nueva reacción humana. ¿Y cuál es esa reacción ahora? Ni aún así se arrepintieron. Cuando miramos los sellos, llegamos a un punto donde se esconden de Dios. Y ahora, en el 6, se plantea una nueva reacción humana. Falta de arrepentimiento. Es como
como ver a Dios rogando: vuélvanse a mí, miren todo lo que les hago para ver si me voltean a mirar. Pero dice el libro, ni aún así. Siguieron en las mismas, ni aún así se arrepintieron. ¿Qué trompeta vamos? 6. ¿Dónde está la 7? ¿Qué sigue ahí después de eso? Versículo 21, ¿qué sigue? El ángel con el librito. Otra vez nos cambia de tema. ¿Qué tiene que ver eso con lo anterior? ¿Se perdió? ¿Se perdió? Saltemos al capítulo 15. Capítulo 15. Y vamos a mirar la tercera fórmula, 7. Las 7 plagas. Las 7 plagas. Dice el versículo, capítulo 15. Vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Es decir, borrón y cuenta nueva. Volvemos a empezar. Hay gente que se distrae y se impacta al escuchar hablar de la ira de Dios y las copas de la ira de Dios y por qué Dios es un Dios iracundo. Pero cuando yo miro esta fórmula 7, yo digo, ¿esa es la ira de Dios? ¿Con tanta espera? ¿Con tanta espera? Eso es como nos dijo, la mamá contaba hasta 3, 4 y 5 veces y finalmente le castiga y dice: tú eres mala. Después de todo el tiempo que le dio, Dios espera y espera pacientemente. Pero aquí vienen las copas de la ira, las 7 plagas. Y quiero que leamos estas, sí, las vamos a leer sin detenernos en significados, pero porque hay un detalle muy interesante que quiero que le pongan atención. Vamos a ver si ustedes lo descubren solitos. Capítulo 16 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego.
Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, y un terremoto tan grande cual lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Qué diferencia notan? Llegamos al 7. Después de 3 intentos, llegamos al 7. Y aquí se plantean de corrido las tragedias de las 7 copas de la ira de Dios. Pero lo interesante es que al terminar los 7 encontramos también una reacción. Dice el versículo 17, este se lleva hasta 7, dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. La palabra clave aquí es hecho está. ¿Qué significa eso? Ya no más. No más espera. El tiempo, el día, la hora se ha cumplido. Se acabó la paciencia. No más. Porque Dios ya no puede perdonar más. Dios es amor, y la capacidad de perdonar nunca se le agota. Pero el texto nos muestra que lo que se acabó fue la capacidad de arrepentimiento. Y no se arrepintieron, y no se arrepintieron, y no se arrepintieron. Y blasfemaban el nombre de Dios por cada una de las plagas en lugar de darle gloria. Así que cuando ya no hay reconciliación, no es porque Dios deje o se le agote la capacidad perdonadora, porque nuestro Dios es un Dios que insiste en perdonar. Pero cuando el ser humano ya no tiene reversa y ya no es capaz de arrepentirse, el tiempo se acaba. Ya no hay más tiempo. Hecho está. Este hecho está sí aparece después de la 7ª copa. A Dios se le acaba el tiempo que estableció, que como vemos aquí dice fecha, día, hora, momento determinado. El tiempo de la reconciliación tiene su límite. Por estos días ha circulado en las redes sociales
un video muy interesante que a algunos les ha generado, les ha impactado. Vamos a echarlo a rodar. Tal vez usted lo haya visto. De la ciudad de Jerusalén. Ciudad de Jerusalén el 1 de octubre. Tal vez lo haya visto, ¿cierto? Algunos afirman que se escuchaban trompetas. Pero eso ya pasaba en otros lugares, que se escuchan ruidos en el cielo como de trompetas, pero que esta vez vino acompañado de un fenómeno en las nubes, como un círculo como de fuego, como pueden ver allí, un fenómeno que le pone a uno los pelos de punta, ¿cierto? Hasta los que tenemos poquito. Trompetas y figuras en las nubes. Sin embargo, ustedes saben muy bien que las cámaras y los equipos que tenemos de comunicación dan para todo. ¿Cómo saber si eso es cierto? De hecho, por ahí he escuchado a un investigador que el que colgó este video es un cineasta famoso que después lo borró, pero ya había tomado su causa, ¿cierto? Entonces, pues, ¿será inventado o será cierto? No podemos decir. Fíjate que en Facebook y en Internet encontramos cualquier cosa rara. Pero lo cierto, o mejor dicho, aquí hay dos realidades. Una, la capacidad del hombre de inventar, de crear, y muchas veces para burlarse, otras para asustar, para manipular. Pero hay otro hecho, y es que ese fenómeno que Apocalipsis nos relata, de las 7 o la fórmula 7 de Dios, es palabra de Dios. Y si esto fuera cierto, debió ser espectacular mirarlo. Pero si no, tengan la seguridad que el autor se quedó muy cortico con lo que realmente va a hacer. Porque que Dios cumpla su palabra no depende de que nosotros veamos las imágenes o lo parecido. Depende de que Él es un Dios real y que cumple su palabra. Por eso en este último grupito o en este último paquete de 7 encontramos una voz que no sé si la vieron, porque todo el tiempo está hablando el narrador, ¿no? El autor de Apocalipsis. Pero hay un versículo donde él deja de hablar y dice Jesús en medio del relato de Juan: he aquí, yo vengo como ladrón. ¿Dependemos de muestras y de videos para eso? ¿O usted lo cree? ¿Necesita alguna señal? Yo vengo como ladrón, dice Jesús. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué imagen le tiene a su mente? La desnudez que se utiliza en estos textos hace referencia a ese relato de Génesis, donde la vergüenza que sintieron por estar desnudos los hizo esconderse de Dios. Y por eso cuando vimos los sellos, el ser humano se esconde de Dios. Y cuando vimos las trompetas, el ser humano no se arrepiente de sus obras, de sus hechicerías, de sus fornicaciones, de sus homicidios. Pero cuando llegamos aquí donde se completa el tiempo, entonces encontramos un grupito de personas diferente, los que Jesús llama bienaventurados, tal como lo dijo en el Sermón del Monte. Bienaventurados el que vela. Así que no todos se esconden, así que no todos no se arrepintieron,
No, hay unos que velan y guardan sus ropas de santidad y no tienen vergüenza, sino que cuando Él venga, saldrán a su encuentro de Él. Tal vez usted al leer estos textos pueda pensar, ¿cuándo será? Como hablábamos hace 8 días. ¿Dónde será? ¿Se escucharán las trompetas literalmente? ¿Se verán los ángeles literalmente? Pues déjeme decirle que usted no tiene que pensar a largo plazo, solamente tiene que pensar que el tiempo se cumple tanto a nivel macro como a nivel individual. Individualmente hablando, hoy es tiempo de reconciliación. Individualmente hablando, un día se acabará el tiempo de reconciliación. Y la pregunta ¿es usted de los bienaventurados o es de los que se esconde de Dios? No solamente cuando Él venga entre las nubes. Muchas personas hoy en día viven dándole la espalda a Dios. Yo no quiero saber. Claro, ellos dicen de religión, no quiero saber nada de religión. Pero ¿hasta dónde le están huyendo a Dios? Porque tienen vergüenza. Porque no quieren verle la cara a Dios. O cuántos sencillamente no quieren arrepentirse con señales y señales y señales que Dios nos envía. Clamando, volveos a mí, volveos a mí. Pero yo quiero disfrutar la vida. No te necesito. Pero cuando necesitemos probablemente sea demasiado tarde. Hoy es el tiempo de reconciliación. Cierra sus ojos, por favor, allí donde está. Y solamente medite allí con sus ojos cerrados. ¿A qué grupo pertenece usted? Tal vez usted sea de los que se esconden. Tal vez sienta vergüenza, tal vez no se sienta digno de estar en la presencia de Dios. Si así es, déjeme decirle que Dios no rechaza a nadie que se le acerca. Que Dios extiende sus brazos de amor para reconciliarse con cualquiera que se arrepienta. La vergüenza es un arma del enemigo para que no busquemos a Dios. ¿Prefiere usted clamar a las piedras que caigan sobre usted? ¿O prefiere clamar a Dios por arrepentimiento, por reconciliación? O tal vez usted se compare más con estos hombres que a pesar de ver todo lo que pasa, no se arrepienten, siguen en las mismas. Siguen apartados de Dios, siguen negándolo, siguen dándole la espalda. Hoy es tiempo de reconciliación. Pero si usted es del tercer grupo, de aquellos bienaventurados que han lavado sus ropas, que han velado guardándose, y que puede alzar su rostro y mirar a Dios de frente el día que Él llegue, hoy es tiempo de reconciliación para sus amigos, para sus familiares.